Bueno, con ustedes Javier Milei. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Sí. Digo, en primer lugar deseo agradecer a la Fundación FREE por invitarme y dejarme participar de este evento. Voy a tratar de no convertirme en el increíble Hulk, con lo cual por favor no me lo nombren a Keynes. Y básicamente mi charla tiene 4 partes, digamos, y básicamente una de las partes va a tener una argumentación económica, digo, porque lo llevo en la sangre, y una de las cosas que voy a tratar de explicar es que parte del problema son los economistas, básicamente porque están formados en mala teoría económica, y por eso no se puede dar la batalla como corresponde, porque tenemos los instrumentos equivocados. Es decir, si yo tengo la keynesianera acá en Córdoba y Junín, y lo único que hace es formar es gente que va desde el keynesianismo hasta los troscos, bueno, ahí está. Digo, tuvimos uno ministro, ¿no? Bueno, tenemos ahora que también le gustan las mismas ideas, pero más moderado. Entonces, básicamente, lo primero es, hay una frase de Milton Friedman que a mí me encanta que dice: las políticas no se juzgan por sus intenciones, se juzgan por sus resultados. Cuando nosotros miramos los logros del capitalismo en 200 años, la pobreza extrema cayó del 95%, es decir, la condición natural del hombre era la miseria, hasta que llegó el capitalismo. Y hoy es menos del 5%. Cuando miramos, por ejemplo, aquellos países que son libres, son 7 veces y medio más ricos. Básicamente crecen casi 2,5 veces más. De hecho, si ustedes toman a lo que crece un país reprimido, implicaría que en 100 años multiplicaría por 4,5 veces el PBI, mientras que un país libre lo multiplicaría por 35. A su vez, los países que no son libres tienen 16 veces más de pobreza extrema y 21 veces más de pobreza media. ¿Sí? Digamos, los pobres en los países ricos, libres, son 10 veces más ricos que los que son los pobres en los países reprimidos. Eso me hace acordar un cuento que suele contar nuestra gran fuente de inspiración, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice que está Samuel y David, y Samuel tenía una oveja y estaba fascinado con su oveja y andaba con su oveja, y el otro estaba totalmente envidioso, y le llega se encuentra con la lámpara de Aladino, sale el genio y le dice: te cumplo el deseo que quieras. Le dice: que se muera la oveja de Samuel. Digo, o sea, pareciera que a la gente le importa más el tamaño de la porcioncita que el tamaño de la torta. Es decir, y eso, digamos, es típico en aquellos países que no son libres. Y eso, digamos, lo que hace es adentrarme en los primeros elementos que tiene que ver con la discusión ética y moral, ¿sí? Digamos, porque, digo, aparte de donde se aplicaron los regímenes totalitarios, se cargaron más de 100 millones de vidas humanas, o sea, digo, para que lo tengan bien en claro, ¿no? Entonces, la segunda parte, digamos, voy a explicar, digamos, por qué la justicia social es injusta, voy a explicar cuál es el rol de las ganancias adentro del sistema y cómo la política destruye el sistema, y después, si tengo un poco de tiempo, mencionaré a vuelo de pájaro las instituciones del capitalismo. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que mientras que los logros del capitalismo son tan contundentes, ¿sí?, y que pareciera que no hay con qué darle, es profundamente injusta la batalla que se va librando. ¿Por qué? Porque los socialistas hablan desde un mundo ideal, ¿sí?, y critican la parte del capitalismo que no le gusta. Digamos, lo critican por, acá tengo algunos adjetivos: materialista, cruel, egoísta, inmoral, insensible, destructivo, desigual, injusto. Entonces, la realidad
desde mi punto de vista, es que si lo que tanto les molesta es desigual, bueno, podemos probarle que no es cierto que es desigual, que no es injusto, que en realidad el capitalismo es un sistema justo. Entonces, lo primero que hay que entender es de dónde viene este problema. Este problema, básicamente, el que la vio bien fue Adam Smith, digamos, y en su hipótesis de crecimiento que tiene que ver con lo que es la fábrica de alfileres, ¿sí? Que es la existencia de rendimientos crecientes, es decir, a cuanta más gente, más que proporcionalmente sube la producción, y eso se ve claramente en los últimos 200 años de historia. La población se multiplicó por 7, ¿sí? Y aún así el PBI per cápita se multiplicó por 9, es decir, que el PBI se multiplicó por 63 veces. Entonces, y la otra es la idea de la mano invisible, ¿no? Que cada uno de nosotros, guiados por nuestros propios intereses, realizamos intercambios en la cual nos beneficiamos mutuamente, ¿sí? Y eso contribuye al bienestar general. Es decir, aun cuando no lo busque, digamos, contribuyo al bienestar general. El problema radica en lo que es básicamente donde empieza toda la deformación, digamos, es lo único que yo le achacaría a Adam Smith, es el uso de la teoría del valor trabajo, que la consecuencia o el derivado de esto es que los precios se derivan a partir de los costos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, el señor Malthus, ¿sí? Habló de los rendimientos marginales decrecientes, o sea, decía que cuanto más gente ponía, los rendimientos crecían menos que proporcionalmente, ¿sí? Y en algún momento no alcanzaba el Murphy para todos, la ley de hierro mataba a la gente. Y básicamente eso. O sea, un pesimista. Sí, después vino el amigo David Ricardo, amigo de ellos, no nuestro, ¿no? Que metió el problema de la distribución del ingreso, o sea, este es el, digamos, y para colmo de males después apareció el calzonudo de John Stuart Mill, que estaba enamorado de una muchacha que era socialista, pero estaba casada, y como, digamos, él, digamos, en esa época, digamos, o sea, las instituciones se respetaban más fuertemente, al menos esa, y... Digo, si fuera Argentina todo sería más flexible. Pero, digamos, el punto es que cuando se muere el marido de esta mujer, digamos, él tratando de seducirla, escribe algo que dice, mire, la producción es independiente de la distribución, una estupidez del tamaño de una casa. Y en ese sentido, básicamente, entonces usted tiene los recursos, tiene la función de producción, lo único que tiene que hacer es producir, o sea, hay una torta dada, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es repartirla. Digo, ¿por qué explico esto? Básicamente porque esto es el origen de todos los problemas y de todos los malos entendidos. Es decir, si todos entendiéramos esto, no diríamos las estupideces que solemos escuchar. Básicamente, ¿cuál es el problema de la teoría del valor trabajo? El problema de la teoría del valor trabajo es que supongamos que yo les doy el monopolio para vender vino. Entonces, ustedes van a estar solos en ese mercado. Entonces compran la botella, digamos, llaman a alguien que le diseñe la etiqueta, el corcho, la mejor uva, esto. Y como están solos, además le van a meter un bruto margen. Entonces, digo, si yo sigo acorde a la teoría del valor trabajo, donde son los costos lo que determinan los precios, voy a tener una botella carísima. ¿Qué pasa si vivo en una sociedad de abstemios? ¿Cuánto vale? 0. ¿Cuánto puedo pagar por los insumos que conllevan a esa producción? 0. Es decir, el valor no viene dado de los costos, el valor viene dado por las preferencias y la escasez. Y esos dos elementos son los que determinan los precios. Y a partir de esos ingresos que yo tengo, pago por mis insumos, lo que supongamos en el trabajo, el valor del producto marginal del trabajo. Y es muy importante porque el valor del producto marginal del trabajo se compone de dos elementos. Por un lado, el precio del bien que yo vendo, con lo cual conecto el mercado de bienes y el mercado de insumos. O sea, el mercado de factores, es decir, donde se genera la renta. Y lo ligo también ¿con qué? Con la productividad. Entonces, aquellos que sean más exitosos sirviendo a las necesidades de nuestro prójimo,
serán exitosos. Es decir, aquel que sirva de mejor manera a nuestro prójimo será exitoso. Entonces tendrá un buen precio. Y si además son productivos, la van a levantar en pala. Y eso demuestra, digamos, dos cosas. Por un lado, ¿sí?, que el proceso de producción no es independiente del de distribución, sino que van por la misma vía. Son dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. Y cuando ustedes quieren tocar la distribución, afectan los incentivos. ¿Y el resultado cuál es? Como están redistribuyendo por la fuerza lo que el mercado ya distribuyó antes, los incentivos hacen que la producción caiga. Y por ende cada vez la torta a repartir es más chica. Argentina tenía un PBI per cápita que era 97% del de Estados Unidos a mediados de la década del 40. Hoy es 15 y tenemos destino de país pobre. Entonces, por un lado, ahora lo que vemos es que el precio, en el fondo lo que refleja es el éxito en servir al prójimo. Es decir, digo, ¿dónde está la parte mala en eso? Después, uno gana dinero en función del trabajo que hace, del servicio que presta. Y si es exitoso, se llena. Y por ende, si uno gana acorde a su trabajo y a su éxito, el sistema es no solo más productivo y más eficiente, sino que además es más justo. O sea que con este argumento, entendiendo el problema de la teoría del valor, uno podría repetir la frase de ese desagradable con el cual nos atormentan cada vez que vamos al exterior: socialistas LTA. El otro punto que quiero levantar es que la justicia social, el argumento de la justicia social que levantan los campeones del buenismo, es profundamente injusto y violento y deriva en regímenes totalitarios. ¿Dónde está el origen de esto? El origen de esto lo encontró un señor llamado Pareto, otro impresentable, que además fue asesor de Mussolini. Entonces, la contraparte de lo que se llama distribución del ingreso, en términos estadísticos se llama una chi cuadrado o una log normal, tiene esas características, que básicamente es que la media está a la derecha, ¿sí? O si ustedes quieren, el modo, el valor que más se repite en la distribución, está a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que, puesto, digamos, que hay muchas rentas bajas y hay pocas rentas altas. Y eso pasa en todas partes del mundo. De hecho, fíjense que en un momento, Víctor Hugo Morales dice, si no fuera por los medios, Cristina tendría el 75 u 80% de los votos. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que están debajo de la media está entre el 75 y el 80%. De hecho, el negocio del populismo es venderle la ilusión de que le van a sacar a otro para darles a ustedes. Es decir, le habla al 80% de la población. Es decir, entonces cuando ustedes apuntan un cañón más grande, aun cuando sean igualmente defectivos, ganan. Entonces, digo, ese es el tema en materia de distribución del ingreso. Entonces, digo, ¿cuál es el gran logro de la libertad? El gran logro de la libertad fue que todos seamos iguales frente a la ley. Es decir, todos iguales frente a la ley. Ahora, si yo voy a jugar un partido y todos tenemos las mismas reglas, y somos todos distintos, y gracias a Dios que somos distintos, porque fíjense, si Eduardo se dedicara a producir, digamos, supongamos que produce zapatos y yo produzco alimento, entonces yo le vendo alimentos a Eduardo a cambio de zapatos. Ahora digamos, vamos a ser iguales. Bueno, digamos, si hacemos zapatos los dos, nos vamos de hambre, ¿ok?
Entonces digo, por suerte somos distintos, eso favorece la división del trabajo, eso incrementa la productividad, eso nos hace más ricos. Y además genera una sociedad pacífica porque nos obliga a cooperar. Entonces, aunque yo lo detestara, ¿sí?, a Eduardo, no me quiero lastimar los pies cuando camino. Y él no se quiere morir de hambre. Entonces nos podemos odiar, pero estamos obligados a cooperar. Decir, miren qué maravilloso. Hace que aun cuando yo sea una basura, me comporte como un ser razonable, a pesar de que grito. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Redistribuir el ingreso es un acto violento. Es un acto violento. Implica redistribuir por la fuerza lo que el mercado distribuyó acorde a nuestros desempeños, sirviendo a nuestro prójimo y productividad. Y ahí me gustaría dejarle un par de ejemplos para entender la lógica de esto. Supongamos que tengo dos personas, supongamos que igual, para no hacerlo tan violento el ejemplo, y a uno le va bien y la pegó y está bárbaro, ¿sí? Y nada, y tiene una vida formidable, tiene un auto para él, tiene un auto para la mujer, formidable. Y el de al lado, digamos, no le pegó, o sea, no le pegó. O digo, peor aún, mira, vamos a hacer así, el que le pegó además es un ignorante. Apenas lee, con suerte y con mucha dificultad, pero no sé, inventó la bikini, digo, por decir algo, y se llenó. Y el otro es un genio científico, pero se dedica a estudiar las patitas de las moscas. Entonces digo, claro, el mercado determina quién le va mejor sirviendo a su prójimo. Entonces este hombre ahora está profundamente envidioso y resentido porque el otro tiene dos autos. Entonces, esto se puede arreglar de tres maneras. La primera es decir, che, qué grande este que vende bikinis, o sea, voy a hacer algo para servir a mi prójimo y así ser exitoso y ganar dinero. Una buena canalización de la envidia, por decirlo de alguna manera. Ahora, digo, la realidad es que, digamos, yo puedo ser una basura, ¿sí? Digo, o sea, yo voy a meter mis juicios de valor. Digo, lo hago siempre, así que no hay problema. O sea, digo, nadie me va a decir que no soy sincero. Entonces, como le produce una profunda envidia, va y le roba uno de los autos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene que asumir que es una basura. Tiene que asumir que es una basura, que es un ladrón. Entonces, la gente no quiere asumirse que es fracasada o que es un ladrón. Entonces, quédate tranquilo, está bajo control. Es el Puccini exacerbado que va corriendo la charla. Aparte estoy 3 de 4, vengo bárbaro con los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llama al matón del barrio, un tipo alto como Shaquille O'Neal, ¿para qué? Para reventarlo a trompadas al vecino y sacarle un auto. Entonces ahora está tranquilo de conciencia. Hizo un arreglo en el cual se puso de acuerdo con el matón del barrio y le sacó el auto al otro. Porque el matón del barrio se lo dio. Ahora, adivinen qué va a pasar. Puede ser que el matón del barrio originalmente sea medio nabo, pero en algún momento se va a dar cuenta que, en realidad, ¿por qué sacar uno? ¿Por qué repartir uno? Si te puedo sacar los dos y no repartirte nada. Entonces, digo, ahí está una cosa muchísimo más complicada, ¿no? Que es este elefante que cada vez crece más, llamado Estado, y que se ríe en la cara de nosotros todo el tiempo. Y mientras que nosotros la estamos pasando cada vez peor, ellos siguen en un holgario total. Ellos no se enteraron que hay crisis. Entonces, en el fondo, al margen de este problema, uno tendría que entender que en el fondo lo que hay detrás de esto es un robo. Entonces ustedes pueden elegir, es decir, pero tengan claro lo que van a elegir.
¿Quieren socialismo? ¿Cuáles son los valores? La envidia, el odio, el resentimiento, ¿sí? O tienen los valores del capitalismo, que es la cooperación, el esfuerzo por satisfacer al prójimo, ¿sí? Entonces, la verdad es como decía Milton Friedman, aquella sociedad que priorice la libertad sobre la igualdad tendrá mucho de ambas, pero aquella que priorice la igualdad por encima de la libertad tendrá muy poca de ambas. Es decir, muchachos, es esto, la cultura del esfuerzo, del laburo, de buscarle la vuelta, de satisfacer al prójimo, ¿sí? La de la cooperación social bien entendida, digamos que cada uno guiado por sus propios intereses. O sea, no solo somos más productivos y eficientes, somos ética y moralmente superiores, muchachos, no lo duden. No nos pueden ganar ni a la bolita. ¿Saben qué? Yo suelo decir que los socialistas son el club de los que la tienen chica. ¿Saben por qué? Porque nadie que está debajo del promedio, a ver, solo claman por el promedio los que están debajo del promedio. Nadie de los que está arriba del promedio clama por tener una amputación, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, que les quede claro, son la selección adversa de la sociedad. Son los envidiosos, los resentidos, ¿sí? Los que son unos fracasados y que canalizan su envidia a través del patotero llamado Estado. Finalmente, quiero hablar del rol de las ganancias y básicamente describir lo que es, por ejemplo, para que se comprenda esto, cómo las ganancias son el motor de esto, y tiene que ver con la figura del estado estacionario, o lo que llamaba Mises la economía de giro uniforme. Básicamente, ¿qué es las ganancias? Cuando yo tomo mis ingresos, me alcanza para cubrir todos mis costos, incluido el costo de capital. Es decir, la retribución del capital, aún compensada por riesgo y todo. Si sobra, eso es ganancia. Y si estoy por abajo, es pérdida. Obviamente que si la economía está en giro uniforme, ¿qué es lo que va a pasar? No hay ganancias. Todos los precios se ajustaron, digamos, está todo arbitrado. No hay ni pérdidas ni ganancias. Es más, si llegara a haber un shock, porque las preferencias cambiaron, va a haber un sector que le va a mejorar el precio, va a tener ganancias, y va a haber otro que tiene pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de precios? Le dice, muchachos, los consumidores deciden que el capital lo tienen que tener aquellos, los que son eficientes y los que mejor sirven a su prójimo. Y los ineficientes, fuera, a otra cosa. ¿Sí? Con lo cual, en ese caso, esa economía como no crece, las ganancias son neutras. ¿Qué es lo interesante del caso digamos, de Adam Smith? El caso de Adam Smith es que genera rendimientos crecientes, con la idea de la fábrica de alfileres, y los rendimientos crecientes lo que permite es crecimiento. ¿Y eso cuál es la contracara? La contracara es, básicamente el crecimiento es impulsado por el progreso tecnológico. Es que ustedes le encontraron la vuelta, de repente, para venderle a alguien el mismo producto a menor precio, o al mismo precio un mejor producto, o las dos cosas. Y eso lo que hace es mandar los recursos de un lado a otro, claramente. Y eso, digamos, como viene sustentado además en el ahorro para financiar ese progreso, eso genera que el stock de capital en la economía suba, que la productividad de los trabajadores aumente y que los salarios aumenten, y estamos todos muchísimo mejor. Es decir, que el motor del crecimiento son las ganancias. Es decir, a las cuales uno pretende, si se puede, apropiar de los resultados. Entonces ahí, digamos, nos encontramos con el tema de los impuestos progresivos. ¿Qué es un impuesto progresivo? Es decir, porque todos dicen, no, que el que más gana pague más. Miren, si yo tuviera una tarifa de impuesto a la ganancia plana, por decirlo de alguna manera,
Si gano 10, pago 30, pago 3,5, si gano 100, pago 35, si gano 1000, gano 3,50, o sea, pago más. Pero ¿qué es lo que dice el sistema progresivo? Es que tengo que pagar más que proporcionalmente. Es decir, es un sistema que castiga al exitoso. Castiga al exitoso. Aquel que se esforzó y mejor sirvió a su prójimo, los envidiosos lo castigan. Y una sociedad que está dominada por la envidia, el odio y el resentimiento, ¿sí qué hace? Destruye ganancias. Y si destruye ganancias, se come el capital. De ahí la famosa frase, combatiendo el capital. ¿El resultado cuál es? Salarios reales cada vez peores. Y un país que hace 40 años tenía 5% de pobres, con esta locura del populismo, duplicó el peso del sector público en la economía y multiplicó por 6,5 veces la cantidad de pobres. Por ende, muchachos, trabajo, respeto de los derechos de propiedad, romperse el lomo por satisfacer al prójimo, laburar, meterle, o la envidia, el odio y el resentimiento. ¿De qué lado están, amigos? Decídanlo ustedes.